Mañana Plus es auspiciado por Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Acid Car, viaja tranquilo, viaja protegido. Cooperativa Sagrado Corazones, pionera en educación financiera. De Viaje Turismo, salí de viaje. Vamos, levantamos la mañana. Hoy vamos a tenemos unos beneficios que yo te quiero contar después. Siempre vos apoyando a los artistas en nuestras actividades. Te agradezco muchísimo. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y que no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias. Pero también acá hay unos crepes suizos que me encanta. Es una delicia, es una receta antigua de nuestros ancestros, mi abuela, mi bisabuela. Esto voy a invitar porque tengo que seguir acá con la entrevista, así que a quien le veo de cerca. Bueno, a Choy no le puedo dar porque está muy o podés, Choy. Contame mucho más, José. Me están contando algunas cosas, algunos consejos. Por ejemplo, me dijeron que ya tengo que iniciar los fines de semana para poder ir teniendo un ritmo en un tiempo de un mes aproximadamente. No sé si es que estoy para eso. En todas las farmacias, por supuesto, de Catedral, Casa Central, y hay muchísimas sucursales. Hasta Ciudad del Este, atención Ciudad del Este, vamos corriendo, así como José. No, yo salgo de acá y ya me voy a buscar un perfume. Porque estamos en Olvera Street. Les cuento que este es el lugar de nacimiento de Los Ángeles. Y hay que, de alguna manera, tener esa salud financiera, educación financiera, que definitivamente lo vamos a tener con la cooperativa Sagrados Corazones. ¿Ya lista para mi primer juego? Que se venga la... Silvia, anda, que se tiene que ir, se suben al Golden Zephyr. Nos vemos después, chao. Siempre quise tocar este físico espectacular. Hello, how are you? No se depiló, viste que está de moda ahora que los hombres se depilan. Este no está depilado, chicas. Nice to meet you. I'm Daisy to Paraguay. Mañana Plus. Bye. Qué gusto aquí desde Punta del Este en vivo y en directo con nuestra Mañana Plus. Lo que fue el fin de semana, no les puedo contar, muchos famosos, entre ellos Diego Torres, también Lulú Santos. Ser una persona apasionada que tiene la posibilidad de vivir de lo que le gusta, también eso te genera un bienestar, una plenitud emocional. A ver la zambita, Mari. ¡Epa! Besos, esto fue en vivo y en directo aquí desde Punta del Este, Mañana Plus. ¡Chau, chau, 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 chau! Programa. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! Terminamos el año de esta manera maravillosa, con tanta gente linda que vino a compartir con nosotros en nuestra Mañana Plus. Vamos, David, mami, papi, soy Chin Chin, a toda la gente, ¿cómo están? Buena mañana por aquí. Chin Chin. Ahí está, excelente.
¡Feliz Año Nuevo! Ya prácticamente estamos ahí. Nos falta ese tantito. Ya estamos a horas de recibir al 2019 y nosotros aquí compartiendo este último día, como bien decía, 365 días del año, compartiendo este año sensacional que se nos reba, pero que estamos felices de despedirlos de la mejor manera. Y con esto que dice Celebration, vamos a celebrar, claro que sí, mi querido Pasto, con esa forma, bailando, porque así tenemos que decir chau, chau, chau a este 2018 y la mano arriba, ¡esa! La vuelta. Espectacular, espectacular, me encanta. Bueno, y también estamos llegando al final de nuestro último programa, ¿sí? Hoy 2 años y 6 meses. Hoy 31 de diciembre estamos cerrando este programa que nos dio muchísimo. Es impresionante cómo crecimos en lo personal, en lo profesional, y yo creo que nos pasó a todos, porque definitivamente esa fue la consigna, porque me acuerdo en ese entonces cuando con un grupo de producción empezamos a cranear cómo podemos divertir a nuestra mañana, cómo podemos entretener, porque tantos casos de homicidios, accidentes, temas aquí, temas allá, que la verdad que también es una realidad que le pasa a nuestro país, que le pasa a nuestra gente, pero nosotros quisimos hacer ese cambio para todos ustedes, poniéndole ese plus. Arrancó a las 9, luego fue 9:30, vamos a las 10 y hoy estamos en este horario, a las 11, diciéndote gracias por elegirnos. Y definitivamente así lo vamos a hacer con todas las personas que dijeron sí de una, hasta les diría a ciegas, porque a ciegas cuando iba y les decía, vamos, queremos hacer este bloque, se puede hacer este bloque, necesito este arbolito, necesito este sofá, porque así realmente fue y todos me dijeron sí y nunca tuve un no realmente y eso es muy lindo. Quiero contarles que hoy decidí hacerlo de esta forma, el último programa, como una fiesta, una celebración, porque así arrancamos y así nos vamos a despedir. Siempre con la contención de mis padres, gracias mamá, gracias papá, que siempre de hecho estuvieron, ya somos familia de televisión, así que sabemos lo que es esto. Un ciclo termina, pero empezamos con otro en poquito, así que toda la gente me van a contar, porque yo sé que hay mucho por contarme, porque este 2018 fue un éxito para todos. Bueno, les cuento que vamos a estar servidos, sí, hoy con los finos bocaditos de tacuareé y cañaveral que nos espera para recibir esta noche a las 12, ¿sí? María Salinas, José Torrijo, ¿estamos listos para esta noche? Súper, claro que sí. Y el toque y la decoración de mis amigos, gracias a Miriam Bogado de Bonir Decoraciones y Justo Germán, como siempre en todos los detalles. El decorador más chic de Paraguay, ¿verdad que sí? Y por otra parte, mi querido compañero, el Chico Flash, que yo no sé cómo hacía, pero todas las curiosidades y todas las novedades lo teníamos en nuestra Mañana Plus. Mi querido Antes José, que nada, hay que brindar ¿cómo 2 estamos? años, 6 meses y mirá, estuvimos viendo una parte de lo que fue el compilado, un popurrí. Sí. Y por ejemplo, personalmente me siento muy cómodo de estar aquí en compañía de toda la familia, de todo el equipo de Mañana Plus, de forma interna, externa y bueno. Se cierra un ciclo, pero cerramos un ciclo cargados de energía. Totalmente, y como siempre decimos, hay muchas relaciones que comenzaron comercialmente, pero hoy les puedo decir que con estos 2 años y 6 meses, estas relaciones se volvieron humanas y eso se nota porque están aquí compartiendo conmigo. Así que ya voy con esta linda mesaza y la recordamos a Mirta Legrand, ¿cómo no, verdad? A una ídola de la televisión, porque por ahí vamos, chicos, por ahí vamos. Bueno, mi querida Achu, sí, ¿cómo estamos? Porque acá prácticamente está la mesa de los bloques. ¿Cómo nos informaron? Y todo, yo ahora más que nunca me sé todo de protocolo, todo de etiqueta, Achu. ¿Cómo estamos? Bueno, esa es la idea. Muchísimas gracias. Creo que fueron 2 temporadas con ustedes. Muchísimas gracias al canal, a los directivos,
a la gente de producción que siempre me recibió con los brazos abiertos. Y bueno, la idea es dejar información, capacitar a nuestra gente. Lo bueno de este programa es que da positivo, enseña, capacita a los televidentes, que es bueno, ¿verdad? Porque como dijiste, hay muchos programas que, bueno, dan de todo, pero lo bueno de esto es que da en positivo y enseña. Exactamente, y fue muy instructivo tu aporte desde lo emocional, desde lo psicológico, podríamos decirlo. Jorgito, ¿cómo estamos? Qué linda que te ves, querida mía. Ay, no les conté. Por eso te tiré el centro. Sí, para el último programa elegí un diseño nacional. Muy porque bien. Realmente me apoyaron también en todo este tiempo empresas nacionales, empresas internacionales, y hoy la elegí a mi querida María Sonia Gauto. Así que bravísimo. Si estoy divina, Estás es gracias hermosa. a vos, amiga, que yo sé que estás mirando. Y este beso es para vos. Estás y muy Jorgito, linda. gracias por el Gracias cumplido. por la invitación. Me encanta esto también, súper sexy, Era un actual. toque para tu programa, un toque para tu programa a las 11 de la mañana. Exacto. Fue un ciclo de Así Somos, ¿te acuerdas de Ay, Así Dios Somos? mío, de tanto hablamos, divorcio, amores, sí, desamores. infidelidad, hijos, adolescentes. Así que fue muy grato. Para la gente que va a hacer el brindis en unas horas más, cuando haga el brindis por el éxito del próximo programa, del próximo año, que hable también del éxito desde el punto de vista de la nomenclatura de la palabra, que es éxito, viene de salida. Tal Encontrar cual. la salida a los obstáculos de la vida es el éxito. Por lo tanto, que celebren por los nuevos desafíos que tienen para el año que viene. Bueno, y hablando de desafíos, ese desafío sí que tenemos que tener luz, mi querida. Después de Navidad, Año Nuevo, sí o sí el 2019 empezamos entrenando. Que Bueno, yo mucho quiero también nos brindar. hiciste entrenar, y cada lunes, después de un fin de semana que a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta, pero no es imposible, depende de Cierto. uno el entrenamiento y cuidarse en la comida. Así que salud, chicos, salud todos acá. Están todos hermosos, Sí. vos estás divina como siempre. Salud. Yo lo Y- único, sí, Luz. Y nada, o sea, para mí fue una experiencia increíble estar contigo acá, con todo el equipo, mucho aprendizaje. Desde lo personal y lo profesional, también aportando siempre un granito de arena, ¿verdad? En todo lo que uno ya sabe, Exacto. aprende también de las personas, ¿verdad? Así Sí. que feliz y un poquito triste, pero igual contenta también porque yo sé que se vienen muchas cosas Vamos nuevas. a seguir, claro que sí, totalmente. más vale que te acuerdes de mí. Bueno, les cuento que nada distraído estuvimos en este tiempo, porque después de un fin de semana uno viene con una flojera que no quiere entrenar. Pero cómo no, ayer. teniéndola una rubiaza con un cuerazo, decime Ayer. si no, Luisito, ¿verdad? Ayer un poquito Ese- de plagueo en el sí, gimnasio, pero esperen, no solamente entrenamos. Luisito, Juan José, Enrique, Osvaldo, a ver por acá los chicos, David, después David también, que nos va a contar todo sobre entrenamiento. Lo que les quiero decir, que nada distraídos estuvimos, porque hay que levantar la mañana. Así que esos fierros que estuvieron aquí, que nos hiciste bailar, estuvieron súper positivos. Gracias, Luz. Gracias, Así que gracias, chin, gracias. chin. Felices. Y bueno, y estas decoraciones, por supuesto, también estuvieron más que presentes junto a Miriam, junto a Justo, una dupla perfecta, y se pasaron decorando todo el año con tantos eventos también, chicos. Gracias, realmente fue un año maravilloso, con mucho trabajo, y acá con mi querida amiga Miriam Bogado, con todo su mobiliario que pudimos utilizar, todos sus elementos, y bueno, yo dándole un poco el toque ahí para floral y algunos toquecitos, ¿verdad? Mucha tendencia 2018 con fuerza, muchos colores vibrantes, Miriam. Así mismo, Miriam. Así mismo, ¿qué tal, Daisy? Gracias por la invitación. Estamos ya a horas de cerrar un año más. Feliz de compartir contigo, de siempre estar contigo. Corazón. Muy emocionada. Gracias, Miriam. La verdad que hay muchas tendencias muy importantes, muchos cambios. O sea, el tema de lo que es decoración, ambientación, tiene un cambio constante. Hablemos de la mantelería, de la vajillería, de los mobiliarios, ¿verdad? Todo. Es Algo que no un pasa de cambio, moda, sí. pero en constante, en constante cambio. renovación, en constante cambio, así mismo es. Bueno, y nos salud vamos. para vos y con tu nuevo emprendimiento, éxitos, éxitos y más éxitos. Gracias, gracias. Así que hacemos este chinchín y levantamos el volumen, señor Pasto, porque se viene el primer corte de nuestra mañana. Seguimos bailando, disfrutando. Último día de programa de Mañana Plus. Terminando esta etapa fenomenal aquí en Red Guaraní. Lo brindamos junto a vos. ¡Woo! Las copas.
¿Cómo amanecieron? Espero que súper bien, ya arrancando con toda esta jornada fría. Y gracias a Vallejo, que nos da el toque de elegancia al rincón preferido para nuestra Mañana Plus y vos para tu hogar. Para cerrar el bloque deportivo, rápidamente el ámbito local. Nacional pierde no solamente a uno de sus mediocampistas con mayor jerarquía de cara a lo que le resta de la temporada, sino que se va a Sportivo Luqueño. Hablamos de la líder de SR All Star, Shalimar Reinal, ¿verdad? Sí, que también ya pasó por Mañana Plus y ya la tenemos de vuelta a través de este contacto vía Sky. ¿Cómo estamos, Shalimar? Buena mañana de lunes. Hola Daisy, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Uno, dos, uno. Soy muy malo moviendo la cadera, pero igual vamos a hacer el intento ahí. Vamos a hacer medio árabe, le vamos a cambiar el ritmo. Hay que tener coraje. ¿Sí? Hay que animarse a todo. Total, un toque de humor nunca viene mal. Lorenz, ¿conoces el Centro de Convenciones Mariscal? Claro, ¿quién pico no conoce ese? Bueno, muebles de todo tipo, de todo lo que te puedas... Furnitures. Exacto, de todo lo que te puedas imaginar. Mira, ella sabe todo, viste que sos bien... Yo sé todo y tengo cosas hoy para contarte. Todo lo que pasa en el mundo mundial donde voy. Adelantame así titulares para que la gente se reprenda. Desastre en la moda de las cantantes. ¿Qué pasó con Dalis Ferreira, nuestra actriz paraguaya? Y bueno, y si ella es cabezuda, ¿cómo pico su hija no va a ser cabezuda? ¿Y vos qué sabés que ella es cabezuda? Ya conocemos todo acá. Un adelanto, mi querido Tsure, que vuelve con todo. ¿Cómo estamos, corazón? Adelantale alguito, porque en un ratito me contás todo. Y tenemos un pequeño resumen de algunas famosas o ñembos famosas. Hay plástico, hay... Son tus amigas personales. Ahí está por ahí, Gina, bueno, siendo analizadas si siguen o no siendo amigas del Chure. Te pueden venir mal. Y me pueden los kilitos para arriba. ¿Por qué lo que hay gente cuando se separa se empieza a cuidar? Este es el caso de mi amigo personal también, Roberto Rodríguez. Mira un poco ese pantalón poí que tiene. Pero ojo, que usa un blanco. El blanco es para la televisión. Flaquito, pero él se anima, mira, rejuveneció de repente. Arre Guaraní, el único canal que de verdad dijo sí a una casa para Josías y también son responsables de que este proyecto se esté desarrollando y que sea realidad. Provócame, mujer, provócame. Buena mañana para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En Rusia el arte del circo, ser profesional de circo es una profesión. Ya no creas que el infortunio teme mi tierra. Solo falta prender fuego y la pasión. Y me encanta el ritmo que puso nuestro sonidista. Ahí está. Para levantar el espíritu un poquito, ¿verdad? Claro, y aparte de espantar un poco el frío, junto a mi querido Santi, a mi querida Jazmín y toda la previa, todo ese suceso que ya se está viviendo con el tema del Mundial, chicos. Cuéntenos. Así como el Mundial se organizó durante los últimos 6 años, porque hay gente que se olvida que antes de Brasil 2014 ya estaba Rusia 2018 en los planes. Todo se va organizando minuto a minuto hasta ahora, hasta dentro de un rato que va a arrancar la inauguración, ¿verdad? Y ya estamos con el embajador de Italia, Gabriele Anis. ¿Cómo estamos? Buen martes, embajador. Buen martes, Daisy. Buen día a toda la audiencia. Felicitaciones a Mañana Plus. Bueno, ahora sí, un placer de compartir y abrir nuestro espacio de economía gracias a la cooperativa Sagrados Corazones. Otros modelos fuera de nuestro país que habla que la educación financiera de los niños tiene que empezar desde muy chiquititos. Y nosotros hoy tenemos fiesta de San Juan. Estaba viendo un poco quién es el Judascay. Estaba ya curioseando qué comidas va a haber. ¿Qué comida vamos a saborear? El Judascay, mira, ya tiene nombre y apellido. Ahora sí, bailamos. Nos vamos con el Fit Dance.
pra baixo, eu pedi tu vai pra cima. Quando eu mando vai pra baixo, eu pedi tu vai pra cima. Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo. Y les cuento que a partir de acá, con la Palmada Plus, ya empiecen a atender los telefonazos que seguro van a pisar otros lindos escenarios de otros canales, ¿sí? Y la Palmada Plus es, chicas, con fuerza. ¿Qué tal están las espaldas? ¿Hacemos gimnasia más o menos? Palmada Plus para Vivache. Ahí está, bien. Que sí sé lo que está pasando. Estamos despidiendo el año, los 365 días del año que se nos va este programón que fue definitivamente el trampolín para muchos, así como teníamos justamente la Palmada Plus, porque muchos artistas pasaron por aquí, fue su primer escenario televisivo y lo lindo de todo, que ahora muchos de ellos se los ve recorriendo diferentes medios y eso siempre fue muy, muy positivo, ser una vidriera para tanta gente que lo necesitó en su momento. Y hablando de niñitos, porque justamente Ramón me decía, el ahorro con los niñitos que siempre es importante, y yo ya tengo acá mi jardín infantes, que no puede faltar mis niñitos, mis sobrinitos, mi ahijado, Agustín, Fran, Rafa. Bueno, Tere, no me odies el último día. Yo sé que estos mobiliarios son re exclusivos, pero son otros niñitos. Ya después les cuento todo gracias a Balijo. Bueno, ahora me voy. Yo lo que quiero saber, porque seguimos hablando, se nos va este año, como bien decíamos, al ritmo de Sopa de Caracol, porque así me hace bailar. Cada vez que voy a la Pelu me deja bonita, porque es un staff definitivamente. Pero yo quiero saber, ¿cortamos más cabellos este año o cómo estuvo eso, Luis de León? Uno de los salones más que ay, le dio pero que esa voz que tan le dio, no, pero es mi voz, me encanta. Que le dio el boom al Octubre Rosa, que fue el testimonio de 10 mujeres con cáncer. Fue uno de los salones que más cabello recaudó para luego pasarle a una marca que lo van a tratar y luego a Magma para hacer las pelucas para estas mujeres que hicieron posible, ¿verdad? Decir sí, que se puede, y bueno, eso fue lo que hizo Luis de León Consec en el Octubre Rosa, que fue una de las cosas más importantes que marcó un poco el hito de la peluquería, que no solamente se dedica a hacer belleza o a cambiar estilos o a cambiar looks, sino que también se mete dentro de lo que es un poco lo social y de cómo insertarle a la gente, hasta con los niños que hicimos el tema de juntar juguetes y llevar al lugar Guadalupe y todo eso, hace que la misión de la peluquería no solamente se enfoque a algo que quiera hacer resaltar la belleza, sino que también involucrarse dentro de lo que es lo social. Tenés un corazón de oro, Luisito. Gracias por compartir todo este año conmigo. Ahí está. Te doy un chin ahí, te comparto, porque hay que brindar. No me gusta mucho tomar champán. No, me encanta porque hasta con champán me esperan la Pelu y eso es muy bueno. ¿Quién como Luis de León? Así ¿Verdad mismo, que sí? así mismo, gracias, Luisito. Voy a tomar porque, o si no se va la suerte. Así mismo. Yo creo en eso. Bueno, Carolina, mi querida Cintia, dos divinas acá. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la belleza, con la alimentación, tanto estuvieron inculcándonos para tener ese estilo de vida que definitivamente lo necesitamos. Asimismo, un placer estar contigo este año y poder haber hecho educación nutricional a toda la gente que te sigue. Muchísimas gracias también por confiar en Rabot Diet Center, para todo lo que es tu cuidado también y la alimentación. Y con tu hermana divina que cocina un manjar, Maxi cuidando todos los detalles. Reventó con los pedidos navideño nuevo, pero fue un año realmente exitoso. Muchísimas gracias también a vos. Todo lo que siempre ven en mis redes sociales, lo que como todos los días, la verdad que con unas manos y aparte con un corazón, porque siempre hay que tener esas ganas, esa creatividad también. Digo corazón porque todo lo que hacemos tiene que ser de corazón, hasta el sabor
le pongo un poquito de sal, menos sal, un poquito de azúcar, todo está como medido. Y pensando, claro, en la salud de de la nuestros gente. pacientes, sí. Bueno, y gracias Vero Tobar por estar siempre ahí también. Bueno, mi querida Cintia, que me decía, Daisy, te doy un permitido, pero hasta ahí. Es mi querida nutricionista, ¿cómo estamos? Un gusto compartir contigo esta hermosa mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, cerrando un ciclo súper exitoso, enseñándole a la gente a los hábitos, el comer bien, no el restringirse, no la dieta, el comer Eso, saludable. no volverse loco. No volverse Sí. loco y también enfocando que hicimos todo este año es desde la microbiota. Sí. Todo lo que sea relacionado con los intestinos, ¿verdad? Sí. Bueno, después te seguimos para que chusmeemos qué es microbiota un otra poquito. vez, tratar de refrescar en la mente todo. Gracias. Y bueno, siguiendo dentro de la línea de la belleza, para que todo esto esté intacto, bello, pero por sobre todo luminoso. Mi querida Silvia, siempre tuviste ese punto de partida para que realmente no suframos y podamos estar realmente radiantes. ¿Es así? Así es. Bueno, gracias Daisy por compartir con todos nosotros este día. La verdad que estar el último día del año con vos es maravilloso porque sos una mujer súper luchadora. Gracias. Y que también has mostrado con tu vida y con tu imagen en este último tiempo lo que se puede lograr cuidándose desde adentro. De adentro para afuera lo que uno refleja lo que es. Así es que yo te felicito porque sos un fiel reflejo de la conciencia preventiva que nosotros inculcamos mucho con una alimentación saludable, con un buen manejo del estrés, que realmente se puede reflejar en el exterior y ni que hablar con la piel. Es cierto, Silvia, lo que decís, porque todo el mundo me dice, yo puedo reconocer acá en vivo que hay una Daisy, un antes y un después. Totalmente. Y es impresionante, hasta yo me sorprendo. Yo de hecho que soy una chica que no paro, eso también es algo positivo, porque a veces cuando nos quedamos sentados es que a veces empezamos a subir más. Pero después es como que empecé a tomarle conciencia a todo, el comer mejor, cómo comer, en no exagerar con la estética, todo como que tiene un punto de partida, ¿verdad? medida. Sí, también con el entrenamiento, no matarse, o sea, muchas cosas, pero lo único que le puedo decir que también termino este año sana y disfrutando, más que nada, porque de eso se trata. Bueno, la gente piensa que nosotros no comemos, claro que comemos y nos damos nuestro gusto. Así es Bueno, que un felicitaciones placer por eso. y chin, 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 chin. Ahí está, y con este ritmo me voy para el otro lado, ¿sí? Porque aquí junto a Chino y Nacho bailamos con el humor, el arte, están todos presentes, llegó el churero, ¿cómo no? Bueno, mi querida Dianita, más adelante, por favor, ¿cómo estamos? Acá el micrófono. Bueno, hay que tomar exactamente. Gracias, Daisy, por este Diana, espacio, hacer humor. Sí, nos hiciste reír tanto. Lawrence Díaz, densa, porque era un poco densa. Está durmiendo ahora, pero era esa persona que acá la vemos con tanta creatividad. ¿Y cuántos escenarios este año también? Sí, 2018. cerramos un año exitosamente con los premios EDA en su primera edición. Sí. Así que contentísimos con todas las nominaciones. Si ganamos o no ganamos ya no importa, ya estuvimos nominados. Y te cuento que el 3 de enero estrenamos la primera película animada doblada por paraguayos. Bien, con ¡otro brindis! ¡Salud! Bien, vamos. Bien por nuestro arte. Así que más trabajo para el mercado laboral paraguayo y para los actores de doblaje. Así que eso nomás lo para brindar otra vez. Bueno, y que vuelva. Hacemos un poquitito de días densa. ¿Cómo era? Ay, nada, Daisy, ¿para qué es lo que vos querés que yo hable así justo ahora, último día del año que vengo churra? Ahora vos me querés hacer así. ¿Y dónde pasar dejaste vergüenza. tu escobita? ¿Viste que mirá? Escondí te atrás del sofá extrañaba, nomás. Mercedes. Escondí todo atrás del sofá para venir un poco así disfrazada de persona. Y te dio permiso Marcelo Tinelli. Ellos no me dejan, no, para cada rato que me llama. Hoy ya me llamó yo otra vez. Le dije, ¿sabes qué no puedo? Yo estoy con Daisy. Hoy le dije, déjame en paz, le dije. Por favor. Así le dije. Y Mirta Legrand se enojó, Susana Jiménez. No, ella duerme todavía hasta ahora. Ah, bueno. A las 3 por ahí le llamará sucia ahora. Vale. Las 3 por ahí. Teníamos un especial también con Farándula Show que nos permitía tener todas las noticias acá del vecino país. Así que Ariel, que está viendo también el programa, gracias.
esos fueron convenios y acciones que logramos a nivel internacional para que esto evidentemente tenga toda su fuerza. Así que gracias, mi querida Dianita. Gracias, Daisy, un y a placer seguir estar con contigo fuerza. hoy. Bueno, y del arte pasamos al arte de la música. Mi querida Magalí, junto a su hermana Ale, dos bellezas que representan a Bohem Flores. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias, muchas felicidades. Se va un año, pero viene otro mejor. Sí. Así que gracias por darnos este espacio para acompañarte en tus momentos con las flores. Y nada, éxitos para este nuevo año. Bueno, gracias a tu papá Nicolás, a Josefina también, Ale que está ahí, jovencitas ya mini empresarias, ¿sí? Muchísimas gracias por este espacio. Se termina un año y empieza otro. Estamos muy felices de poder siempre alegrar tus shows, la tele. Trayéndome esas flores naturales tan preciosas. Aparte, hoy se nota que me conocen, porque los girasoles a mí me vuelven loca. Díganme si no, chicos. Todos los días que terminaba el programa quería llevar ya ese jarrón, pero no crean. Pero llegaba viernes y sí o sí paraba a mi casa. Bueno, así que gracias, chicas. Y la próxima seguimos cantando, Magalí, ¿sí? Así que chin, chin, gracias a Bohem Flores. Bueno, ¿y cuántas veces leímos y recontra leímos y nos enteramos de todo a través de Entérate, mi querido César? ¿Cómo estamos, corazón? Sí, muy bien, acá despidiendo el año contigo, ¿verdad? Bueno, quiero destacar que sos una de las conductoras más extrovertidas de la televisión actualmente. Gracias, Este año César. competiste con grandes estrellas, nominada a los Paraná. Ay, un logro. sí, cierto, el Paraná, estuvimos en la Paraná, bien. ¡Woo! Me estaba olvidando, Juan Carlos, mi querido Juan Carlos Amoroso, ¿verdad? sí, gracias por considerar nuestro programa como parte, sí, Claro. excelente. Y bueno, para nosotros fue un año muy competitivo a nivel profesional, ¿verdad? Bueno, hay que ayornarse en todo, ¿verdad? Nos potenciamos, estamos cada vez más, con vista a nuevos viajes afuera también, ¿verdad? Qué gusto, Así César. que contento. Sí, y que siga, porque el tener la revista impresa cada mes es todo un desafío, y Sí. sé cuál es ese, No, así y que... las redes sociales son todo un desafío, es Y como tener también. una revista aparte. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, César. Brindamos, sí, por más revista Entérate y por más lectura, que eso es muy importante. Bueno, mi querida, espera que brindo. Mi querida Rocío Vega, representante de Anesca, que también fue una línea internacional que elegí para que me pusiera bonita todos los días aquí en mi programa en representación de Alice Sánchez. Gracias por confiar. ¿Cómo estamos, Rocío? Un gusto estar aquí, Daisy. Para nosotros fue un placer tenerte y gracias a vos también pudimos mostrar todo lo que tenemos para la gente. En cara 2019 tenemos grandes desafíos, tenemos nuevas marcas y sobre todo queremos apuntar a lo que el paraguayo, la paraguaya prefiera. En línea de zapatos, indumentarias, accesorios y siempre cuidando un poquito la economía también de todos, ¿verdad? Porque de eso se trata. De eso se justamente. trata, exactamente. Y digamos que todo lo que sea indumentaria hace feliz a la persona porque es el complemento de toda la parte de la belleza interior. Entonces, cuando estás feliz y te ves linda, transmitís esa felicidad. Totalmente, y transmitimos todos los días, así mismo, gracias por un lado a Colchi, una marca brasileña que realmente me fascina y me calza, porque amo los atuendos brasileños, como así también Rafaela Voz, que son estos preciosos calzados que me hicieron bailar durante todo este tiempo, y miren lo que es para lucir justamente esta noche de Año Nuevo. Así que mil gracias a toda la familia Danesca. Y mi querido churero, que se venga porque vuelve el baile, porque al chure le encanta y siempre me hace bailar en sus bloques de viernes. A ver, ¿cómo es, Pasto? Algo de música. ¡Esa! ¿Cómo estamos, chure, que también se sumó en los últimos tiempos de Mañana Últimos Plus? tiempos. Ya Sí. esta despedida de año, la verdad que hace que mi corazón lata mucho más fuerte.
El 2018 fue un año bastante completo para el Chure, tanto que pasé por temas judiciales, allanamientos, demandas. ¿Qué no le pasó al Chure? Habilitamos el comedor, construimos casas, el único programa y canal que estuvo conmigo desde que empezamos con la campaña solidaria del Chure fue este programa y te agradezco mucho, Daisy. Te agradezco muchísimo De porque corazón. estuviste conmigo, con nosotros, ayudamos a cambiar vidas. Y hice tantas cosas este año que cuesta resumir en poco tiempo. También estuve robando en las tablas, también hice cine, que el año que viene se está estrenando ya, Un hombre mañana. multifacético. Multifacético. Y la parte más difícil de mi vida llegó cuando despedí a mi madre, ¿verdad? Que en paz descanse doña Miguela. Pero la vida continuó y decía ella, la vida hay que celebrar mientras que se pueda celebrar, ¿verdad? Así que gracias Daisy Jiménez y gracias a Red Guaraní por darme la oportunidad de ayudar a mucha gente a cambiar vidas porque hicimos mucho de eso gracias a ustedes. Y vamos a seguir. Vamos a seguir, por supuesto que sí. 2019 apenas empieza, Daisy. Exactamente. Y quiero brindar contigo, Como ¿sí? al Chure no se le puede perder nada y yo estoy muy contenta. Lo único que te puedo chusmear, primicia de esta mañana, ¿sí? Este programa, Mañana Plus, en 2 años y medio, me volvió a reconquistar el amor. Y todo queda ahí. Y queda ahí, queda ahí. No, nos vamos al corte. Quédense con nosotros, que seguimos disfrutando nuestra Mañana Plus. ¡Dale, vamos! Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñeca. Así arrancamos bailando y despidiendo a esta linda semana que se va y diciéndoles cómo están. Buena mañana para todos. Ahora sí, un placer compartir contigo, Eli. Buen inicio de semana. Sí, hoy tenemos una especie de tortuga. Al ver cualquier artrópodo arácnido, ¿verdad? Porque no son insectos, son arácnidos. Ay, mi Asunción, solo te pido no me celes, que distante tus recuerdos van quedando para mí. Invitar a todos los televidentes, ¿verdad?, a ver un poco un adelanto de lo que va a ser nuestro cortometraje. Volver con todo impresionante. ¿Qué tal tu finde? Excelente. Qué bueno. Al estilo Charleston, te cuento. Mi finde. Sí, estuvimos viendo en las redes sociales, revisando un poco, Sí. siempre un ejercicio domingo de noche, revisar redes sociales y últimas noticias, obviamente. Totalmente. Trabajando como corresponde en todo lo referente al traspaso de mando. Vamos a estar compartiendo nuevamente lo que decía ya el presidente de la República. Bueno, ¿qué más puedo hacer si ya estás con él? No te veo enamorada, se te nota en la cara, aunque no lo sé. Bueno, Uppercut. 1, 2, 3. Arrancamos la semana Luz con todo, con buena noticia, entrenando como corresponde. ¿Cómo estamos? Así mismo, buen lunes para todos. Hoy es lunes, hoy es Bien, me recupero. Bien, sacudo un poquitito para que vaya fluyendo la sangre y abro. Estiramiento también es súper importante. Estamos aquí con Liz justamente para preparar este postre tan tradicional, digo bien, Liz, y que gusta mucho. Eso es lo que yo quiero mostrar hoy para que se pueda aprovechar los panes que sobraron en la casa. Vamos a integrar un chiquitito aquí con nuestra espatulita. Bueno, aquí ya tenemos, Daisy, esto llevamos al horno por un periodo de 25 a 30 minutos. En un ratito más, Achu Giglione, nuestra asesora de imagen, como siempre, todos los viernes sorprendiéndonos con lindos temas. Muchísimas gracias. ¿Cómo no iba a estar presente en este hermoso día? Todo lo que el primero no podía hacer porque era heredero al trono. Claro. Era el príncipe William era un poco más controlado. Pero el otro dijo, bueno, yo para asistir a uno de estos eventos oficiales se requiere falda bajo la rodilla. my land, my everything, and the answer to
vengan, el paso, vengan, vengan. Abrazados. Dale, dale, Osvaldo, Enrique, María. Dale, vamos acá. Esta, vamos chicos. Dale, María, Osvaldo. Después no. Y cómo no despedir este año así, bailando, disfrutando, compartiendo. ¡Esa! ¡Vamos, Pasto! ¡Qué buena onda! Si es por mí, terminamos el programa ya y bailamos. Pero hay que seguir charlando. Ahí están los chicos. Vamos, Dani, Rodrigo, Nelson, Ever. A ver. Hey, hey. ¿Cómo es? YNC. Ese es el equipo. Les quiero contar que ese es el equipo que me contuvo durante todo este tiempo. No me hicieron faltar nada y se me van viniendo los recuerdos. Lo único que me acuerdo con Karina, con Gladys, con Sergio, con Rodrigo. Daisy, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesidad tenés? Chicos, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que me pongan música cuando arranca mi programa. Era el único pedido, les puedo asegurar. Así que cero aires, como se dice. Nada de venir, chicas. No, era música, solamente eso. Dani, Dan, después quién más otro eran los sonidistas, porque muchos pasaron. Pato Fonseca también que pasó por acá. Nelson, Nelsito Corazón, ahí está. Bueno, pasaron muchos también durante estos 2 años y medio. Y eso es lo lindo. Bueno, sí, corazón. Y a lo noticioso de todos los días. Exactamente. Un abrazo para todos que formaron parte de este equipo y también están pendientes de la programación. Sí, y quien arrancó con todo fue Iván también, Iván Páez, mi gran coequiper, sí. Un besote, porque muchos pasaron por la familia de Mañana Plus y eso es lo lindo. Así que, y como les dije, estamos bien servidos con los ricos bocaditos de Tacuarehé, Cañaveral. Joven, está muy apuesto, todo bien, excelente. Yo sé que a todos ya nos hiciste tomar un montón porque tenemos toda esa buena vibra, pero también vamos a comer rico. Vamos a comer rico porque celebramos esta noche en Tacuarehé y Cañaveral, querida María. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos ya farreando de esta hora, así que imagínate cómo vamos a terminar la noche. Bueno, esta noche les esperamos a todos en Cañaveral, por supuesto, para bailar hasta el amanecer, porque la gente también puede ir después de las 12. También puede cenar en su detalle. casa y después ir. Tenemos buffet. Frío, caliente, postres, canilla libre por 4 horas. ¡Wow! Así que bueno, ese sí que es un regalo. Les esperamos a todos esta noche. Ya. Feliz año nuevo para todos. ¿Recordás el teléfono? Sí, 0981-540-711. Exactamente. Bueno, entonces esta noche de Año Nuevo 2019 lo celebramos en Cañaveral y Tacuarehé, que también nos comparte. Estamos aquí, gracias a vos, gracias a José Torrijo también. Una dupla perfecta, María. Muchísimas gracias. Bueno, y una dupla de amigas también, porque coincidentemente son muy amigas. Mi querida Teresa Díaz, quien puso la firma, cumplimos 2 años. Y me acuerdo en ese entonces, cuando nos conocimos, Tere, te digo, yo quiero esto, sueño con esto, veo esto, tenemos este set, pero ¿con qué nos podés ayudar, Teresa? Y tan amablemente llega la vida de Mañana Plus, Valijón, con todas esas exquisiteces, mi querida Tere. ¿Cómo estamos? Muy bien, Daisy. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber confiado en nosotros. La verdad que fue un placer para nosotros haber renovado el set completo. Tal cual. La verdad que fue muy bueno haberte conocido y bueno, la verdad que a nivel de marcas fue muy exitoso este año y yo creo que mucho tenés que ver vos ahí. Así que muchísimas gracias. Y mucha creatividad también, Tere, porque a vos te encanta, apostando mucho en lo que es lo nacional, pero viajaste tanto,
traer tantas cosas lindas de afuera, esos artículos mobiliarios que realmente te quedas con la boca así, ¡wow! Es realmente muchas cosas positivas. La verdad que viviendo afuera ve tantas cosas y que decís, esto no hay en Paraguay, o sea, que ¿dónde se consigue? Sí. Entonces investigás un poco y bueno, llegamos a lo que fue Indonesia y la verdad que es un paraíso a todo lo que se refiere mobiliarios. Y bueno, y ahí se nos prendió la lamparita y dijimos, vamos a apostar a esto a Paraguay que no hay y vamos a innovar y bueno, así Ahí estamos. hace 5 años Sí. y bueno, nos va súper bien. Bueno, dijiste Indonesia y ya me fui por el mundo, definitivamente. Y este año también fue un poquito conquistar, trascender primero lo nuestro, porque así se arranca. Valoremos primero lo que tenemos acá, todas las bellezas naturales que tenemos acá y luego empecemos a proyectar, porque así nació este proyecto también del bloque de turismo, mi querido Osvaldo, desde ese inicio, cuando nos conocimos, junto a Guillermo también de Asiscar, que está ahí siempre asegurándonos. Que de hecho te manda saludos, Guillermo. No pudo venir, pero sé que está con nosotros acá y nos está viendo también. Nos está viendo Guillermo, mi saludo querida para Claudia, la familia de Asiscar. Y bueno, nos animamos y salimos por el interior con nuestro bloque de turismo y Sí, Giromundo. recuerdo hace más de un año ya con el eslogan, vos elegís el cielo que querés mirar. Sí, ¿te Habíamos acordás? abierto ese segmento de bloque de turismo que puedo decir que fue pionera en la televisión, porque hasta hoy ningún canal de televisión de aire ni de cable se han animado todavía a hacer un bloque de turismo tan importante que creo que hemos aprendido a conocer, a saber viajar, cómo viajar, qué llevar en la maleta, qué tener en cuenta, los documentos, una serie de cosas. Eso ha sido muy importante. Así es que vamos a extrañar muchísimo ese bloque de turismo. Yo sé que mi amigo Quique también. Te porque cuento que no vas a extrañar nada. porque Ojalá que no, dijiste porque aire, hace falta. Dijiste cable, Sí. pero empecemos a volar un poco más desde el lado futurista, porque algo se va viene. a ser muy importante Aparte, porque no hay en la sí, televisión un aparte bloque de vos sabés turismo. que me encanta viajar y no me puedo quedar quieta, así Sí. que quiero que me lleven por el interior, quiero que me sigan llevando por el mundo, prepárense. Para el Es interior una- y para el es mundo mi- está Quique que te va a poder acompañar. Estoy seguro que Quique también es, porque Quique es un gran aliado, es un gran estrategia, tiene mucho feeling, sabe, conoce y sabe perfectamente lo que la gente quiere, interpreta. Así es que los productos que tiene Quique también son fabulosos porque siempre trabajamos en conjunto. Sí, yo sé que es una red muy linda, también quiero agradecer, porque quiero agradecerles a todos, porque esto de salir afuera no es nada fácil, tiene sus costos y tiene todas sus dimensiones. También Hugo de Conde Tour, que Hugo, también nos permitió, exacto. porque él nos dio el primer sello de salir a Punta del Este, ¿te acordás, mi querida Luz? Y ahí arrancamos, ahí despegamos hasta decir, queremos abrir la temporada primavera, verano, ¿sí? Y dijimos, vamos a soñar por más, vamos a mostrar que las cámaras de Mañana Plus pueden llegar más lejos. Y así es que nos animamos y llegamos a Los Ángeles gracias a De Viaje Turismo y gracias a vos, Enrique. Gracias, Daisy. Un gusto estar aquí. La verdad que me siento como un todo incluido ahora. ¿Sí? Con toda esta comida y esta All bebida. inclusive. All inclusive. Ah, ok, perfecto. No podemos dejar tampoco de agradecerle a Osvaldo. Tengo que decir que él nos trajo acá. Estamos muy contentos, ¿verdad? Vimos ciudades hermosas, playas azules hermosas. Llegamos a Los Ángeles y mira, fue un gusto enorme haber recorrido el globo entero de la mano de Mañana Plus, Daisy. Muchísimas gracias. Éxitos totales para el 2019 y salud. Brindamos, sí. ¿Y estas flores preciosas para quiénes son? Ahí. No. a mí Otra me de las encanta cosas que que- le advierto al próximo proyecto de Daisy, no jueguen con su ansiedad porque no les van a dejar ganar. Es algo que realmente es impresionante. Le das una idea, ella ya desarrolló toda la idea, ya te pasó por encima, ya desarrolló, ya filmó, ya publicó. O sea que en ese sentido yo les digo, al próximo proyecto de Daisy, la ansiedad, no jueguen con ¿Y ella qué porque falta realmente... entonces, señor Osvaldo Morillo? Y vamos a completar, después de terminar la ronda, bueno. nos enteramos hoy que te gustaban los girasoles, pero nosotros Y te las trajimos rosas rojas también. Así es que, Bien. por lo menos, Gracias. Gracias. para que llenes no solamente de girasoles, sino también de rosas. Y yo creo que el rojo es uno de los colores más apasionados. Por lo tanto, yo creo que con esa pasión que le dedicas a tu profesión, Sí. más vale, o sea, que más que nunca, el color de las rosas están apropiadas. Así es que salud, éxito para todos.
yo sé que grandes amigos que están acá apoyando y van a seguir apoyando, así es que la televisión no va a parar aparentemente con Daisy, así es que Totalmente. salud, feliz 2019. Gracias, Osvaldo. Y bueno, les cuento que esta conexión, porque a mí me gusta también, de hecho que por eso nos juntamos todos, porque acá prácticamente son todos empresarios y esas conexiones se van uniendo. Y así es como justamente de acá, de nuestros capos, agentes de turismo, nos vamos a un crucero, chicas. Sí, con Farmacia Catedral, definitivamente. Con mi querida Leticia Yampey, que está nuevita de paquete también en la farmacia, con mi querida Pablina, y bien por esa gerencia que está levantando una de las cadenas, si no es una, es la cadena más importante de Paraguay, Farmacia Catedral. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Daisy? Un gustísimo estar compartiendo aquí contigo. De verdad, siempre apoyamos tus éxitos, ¿verdad? Y desde Farmacia y Perfumería Catedral te damos todo el apoyo para este 2019. Gracias. Y sabes que amamos cuidarte y amamos cuidarles. Ese pirí que realmente se siente. Así mismo. Yo lo único que les quiero decir que yo con la Farmacia Catedral, desde que empecé en Radio Latina, por 10 años, nunca me abandonaron. Empecé en televisión acá en Red Guaraní hace 4 años con La Noche con Daisy, estuvieron Los Amigos Siempre Ganan, El Plus de la Tarde y esta Mañana Plus, así que más que agradecida. Gracias, chicas. Gracias a vos, de verdad. Crucero, ¿sí? Nos vamos a un crucero. Sí, la verdad que nos vamos en febrero, ¿verdad? A un crucero por Brasil, a varias playas, ¿verdad? Así que les invitamos a todos a participar del concurso, que es realmente súper accesible a partir de una compra mínima de 50.000. Ya entramos a concursar, así que bueno, vamos todavía en este 2019. Nos vamos con la valija en Año Nuevo a pasearnos. En Año Nuevo. No, la verdad que una manera fenomenal, así que vamos a seguir por mucho más. Así mismo. Gracias. Ahora te miro bien, mira, el peinadito me encanta, re onda. Le queda divino. Muy bonita. Gracias, Daisy. Bueno, y de aquí, la verdad que no sé cómo presentarlo, porque tiene esa fama de ser un súper archi mega cantante por un lado, que a veces un poco dormidito, pero después me sorprende. Me dice, Daisy, te quiero cantar, quiero ir a tu Mañana Plus, pero después me deja tan bella, descontracturada, y lo bueno de todo, que es estética sin cirugía, todos los productos de Jack. Mi querido Juan José Martínez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Daisy? Déjame Ahora, brindar, quiero brindar. ¿Ahora quién le tengo? ¿Al Juan José? Pues no sé cuál soy. Multifacético. No sé cuál soy en este momento. Bueno, perfecto. Quiero brindar por la vida, quiero brindar por la salud, por el trabajo, por toda la gente, por Paraguay, por nuestro país. Sí. Bendito país. Que nosotros tenemos la oportunidad de poder trabajar y poder dar oportunidad de trabajo a la gente. En mi caso, por ejemplo, mucha gente pasó por Dismar, como había hablado ahí un amigo. Cambiamos vidas de mucha gente, a veces sin querer lo tocamos, y gracias también a Dios porque nos encontramos, Daisy, y vos sos un referente muy importante en la televisión paraguaya hoy día. Gracias. Da gusto trabajar con vos porque es verdaderamente marketing total también. Sí. Hay una evolución, no es que nosotros lo hacemos por vos, sino es mutuo el asunto. Es mutuo, así cierto. Que muchas gracias. Dismar estuvo bien, me preguntaste que... Dismar Salud y Cultura, muchísimas Dismar, Salud gracias. Y Cultura. Gracias a vos, Juan Daisy. José. Que siga Dios bendiciéndote siempre y vamos a estar... A ver si me conquistás otra vez con vos ahí. Para que como siempre, como siempre. Perfecto, gracias. Bueno, a quienes conquistamos también definitivamente este año fueron a tantas personas que necesitaron su espacio, necesitaron esos momentos porque bien no lo estaban pasando. Nos estamos refiriendo a tantas fundaciones con tantos roles diferentes en nuestro país, como así también a tantas personas que necesitaron tener ese espacio para difundir por obvio motivo esa necesidad que estaban precisando, desde la salud, desde la enfermedad. Bueno, y nosotros así queremos retribuirle exclusivamente a todas esas personas que se acercaron a nosotros como una vidriera abierta, y nosotros en compañía de todas las empresas, de todas las marcas que están aquí acompañándonos en Mañana Plus, en retribución llegamos a la Fundación Rocío Cabrisa. Es una fundación que ayuda a niñitos de escasos recursos, ¿sí?, con leucemia. Ellos nos recibieron con las manos abiertas, con tanta felicidad, y esto en retribución a tanta solidaridad de nuestra Mañana Plus. Y ahí va.
remember, I'll be the one you won't forget. Misión cumplida y la verdad que felices, felices, gente. Qué lindo, qué lindo. Aquí en representación del programa Mañana Plus, en representación de todas las empresas que nos acompañaron durante estos 2 años y medio de nuestro programa, de nuestro magazine. Así como doña Julia, en algún momento ya nos visitaste y como ya dijimos en varias oportunidades, Mañana Plus fue una vidriera abierta a tanta gente que necesitó. Dar es recibir, recibir es dar, entonces ese es el motivo que nos trae aquí en tu fundación para compartir en tu albergue con los niñitos. Todos son de escasos recursos, tienen leucemia, pero están tan mimados, están tan contenidos, que eso es lo más importante, doña Julia, ¿verdad que sí? Pero les agradezco infinitamente porque todo lo que acá llega siempre es bien recibido y es muy útil, sobre todo a la gente que auspicia tu programa, a ustedes que se hayan acordado de nosotros. Aquella vez que también nos acercamos y fuimos tan bien recibidos, muchísimas gracias a todos. Esto realmente es muy importante para nosotros y nuestros niños sí son de escasos recursos y afortunadamente hoy en día la lucha no es tan devastadora porque hoy en un 70% de los niños llegan a la curación total. Acá tenemos personas que vienen de visita que hoy en día ya son mamás, ¿verdad? Ya somos abuelas de las que una vez fueron nuestras niñas. Y les agradezco muchísimo. Queremos que nos cuentes un poquito quién fue Rocío Cabrisa, tu hija que nos dejó hace ya un tiempito. 12 años, 12, 13 años, sí, en el 2002 ella falleció. Rocío fue una nena que a los 5 años se enfermó de leucemia. Ella fue a seguir su tratamiento a los Estados Unidos, pero en su adolescencia ella ya comenzó a trabajar por los niños con leucemia del Hospital de Clínicas cuando eso estaba en Sajonia. Se creó en la radio que lleva su nombre, ISAPU, que es de su papá, una comisión de ayuda al niño enfermo de leucemia. En aquel entonces ella creó una modalidad. El último sábado de cada mes hacía una merienda en la radio, invitaba a todos los niños que ella ayudaba y allí les proporcionaba lo que ella pudo recoger durante el mes, víveres, ropa, juguetes, medicamentos, ¿verdad? Esa modalidad hasta ahora continúa en su homenaje, ¿verdad? Y así va a seguir porque ahí, así como decimos, nuestro pueblo paraguayo es tan solidario, así que no va a faltar personas que se puedan acercar y bueno, nosotros también estamos felices, mamás, papás, a seguir con fuerza, así con mucha vitalidad. Vemos que casi todos son niñitos entre, de 2, 3, 4, 5, veo algunos adolescentes más, así que mucha fuerza, chicos, ¿sí? Que este 2019 sea de mucha salud, porque siempre digo, si hay salud, todos los sueños se pueden cumplir, ¿verdad que sí? Así que le deseamos y le damos un beso a toda la gente que nos está mirando, ¿sí? Y decimos gracias a Mañana Plus y gracias realmente a toda la gente que se solidariza con nosotros. Gracias, gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Para ustedes también, gracias. Chao, chao. Seguimos ahí celebrando en estudios con toda la gente. Nuestra Mañana Plus, gran celebración. Chao, chao, chao. ¡Bravo! Todos y brindamos todos por Rocío Cabrisa, por la fundación y vamos a seguir por más salud y más solidaridad de nuestra gente aquí en Paraguay, que eso es muy significativo. Y donde hay solidaridad, hay buena música y yo sé que acá le tengo a dos talentosos. Vamos a hablarlo desde el lado de la música, Charlie, porque es una de tus facetas que este año yo creo que fue la que más brilló. Yo creo que es así, Daisy, gracias. Primero decirte gracias por darme la oportunidad de estar en este increíble programa. Sí. He recibido muchos beneficios a nivel profesional en la joyería y musical. Y acá con Edgardo Rusca Producciones tenemos un proyecto espectacular para este año en San Bernardino. Sí. Y gracias a vos, estamos en un año muy positivo para nosotros. Te deseo todo lo mejor para el año para el 19
y junto con Charlie vamos a estar siempre presentes. Gracias, gracias. Gracias a Jackie, a Recalde C, que las joyas preciosas siempre me adornaron y aparte que me encanta. Gracias, Charlie. Gracias a vos y esperemos que continúe este programa. No puede morir este programa de ninguna manera. Y vamos por otro ciclo. Gracias. Llegan los girasoles. Llegan los girasoles. Ahí está. Y brindamos ahora por este año y por el próximo programa. Gracias, gracias. Éxitos. Bueno, y con mi querido Ramón, definitivamente a través de Sagrados Corazones aprendimos muchísimo porque la educación financiera es fundamental para todas las familias. Ramoncito, ¿cómo estamos? Súper bien, muy contento de cerrar el año así, muy contento de haber participado en el bloque de educación financiera en estos últimos 6 meses gracias al apoyo de la cooperativa Sagrados Corazones. Y hablamos de temas muy interesantes. Hoy estaba escuchando ahí salud física, mental, estética. Todo. Y también la educación financiera y la salud financiera sobre todo es primordial para mejorar la calidad de vida. Cuanto mejor sean las decisiones de consumo y ahorro e inversión de una persona, va a mejorar su calidad de vida. Exactamente. Y empezamos el pie derecho, por supuesto, nuestro 2019. Claro, ¿cómo comenzar con el pie derecho el 2019? Un brindis por todas las familias paraguayas. Y sobre todo apostar a este país riquísimo, este país generoso y este país que ayuda a mucha gente a crecer. Sí, gracias a Sagrados Corazones, porque sé que son una gran familia, a todo el consejo directivo, gracias por decir sí a nuestra Mañana Plus. Y bueno, y con X-Body entrenamos de una manera diferente, David. Gracias también por traernos lo mejor, porque hay que estar físicamente súper bien. No, muchas gracias a ti, gracias por habernos permitido ayudarte o aportarte un poquito a mantener ese cuerpazo que tienes. Cuesta, pero se puede. Terminamos el tercer año aquí en el Paraguay, comenzamos el cuarto, gracias y de la mano de vosotros. Felicitar a todos, desearles lo mejor y nada, seguir este año cuidando nuestra salud sobre todo. Exactamente, gracias mi querido David y bueno, a mi querido papito, mamá, gracias por acompañarme siempre y darme realmente esta posibilidad de tener una carrera en la televisión. Gracias a vos, papi. Bueno, y mucha suerte para el año 2019, con mucho éxito también. Totalmente. Acá están mis hermanas, Ruti, Isabela, mis sobrinos, y a quien siempre me pone bella todos los días, siempre entrando a maquillaje con la alegría y con esta sonrisa, mi querida Grace. Gracias. Gracias a vos, Daisy, por darme la oportunidad de subir. Gracias. Para vos. Pone mi querida Gracielita acá, Grace por 2. Gracielitas por 2. Gracias, mi Gracielita, por todo. Es la señora que nos mima, es la doña de Red Guaraní y todo tiene que estar limpito siempre. Gracias a vos, Gracielita. Gracias, Daisy, y mucho éxito para toda tu vida. Gracias, corazón. Gracias, mami, como siempre, acá ayudándome. Acá y estas flores. Así nos vamos juntando con todos los invitados, por favor, si se van acercando, ¿sí? Vamos todos juntos, porque todos juntitos tenemos que terminar estos 365 días del año, 2 años y 6 meses de programa. Por favor, mamá y papá acá a mi lado, ¿sí? Bueno, y faltan 5 para las 12, señor Pasto. Gracias, Pasto, por acompañarnos también. Decinos una palabra. Gracias, Daisy, gracias. Gracias por tenerme en cuenta en este proyecto que arrancó con la profe Luz y ya estuvimos varios meses y nos divertimos. Todos los lunes hacíamos, como te digo, los lunes con sabor a sábado. Gracias y que el 2019 sea con todo y que recuerden que viva el amor, señores. Eso, y si quieren tener fiesta garantizada, buena onda, buena vibra y buena música, la firma DJ Pasto. Gracias, corazón. Gracias. Bueno, y faltan 5 para las 12, dice la canción. Y yo digo, faltan 5 para las 12 y el programa va a terminar y estamos todos felices, definitivamente. Y quiero decir gracias, ¿sí? Y un hasta pronto, porque así como las aves, y esto lo escribí, lo sentí y lo quiero compartir con ustedes. Así como las aves que migran y hacen que estos viajes sean estacionales, es muy bueno para todo ser humano saber renovarse, ¿sí? Saber renovarse, saber reinventarse, saber buscar nuevos desafíos, nuevos objetivos, porque de eso se trata la vida. Saber cerrar un ciclo
para después empezar otro. Y ya la gente, de hecho, que me pregunta, Daisy, ¿cómo continúas? Daisy, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la televisión? Y hoy sí les digo, mirándoles con toda esa alegría, voy a seguir en la televisión de una manera innovadora, renovadora y futurista. Así que brindamos por eso. Gracias a mi querido Carlito, Sandra, que son mis nuevos compañeros por este nuevo camino que vamos a arrancar. Gracias a Sofía, mi community, Belén, Rodrigo. Gracias a los televidentes por acompañarme, elegirme por sobre todo y hacerme tan fuerte, ¿sí? Gracias a todos los presentes, a mis amigos, auspiciantes. Como les digo, acá, más de lo comercial, se generó un encuentro humano y de eso se trata, amigos, ¿sí? Gracias a toda mi producción, una producción talentosa, una producción que nunca me hizo sentir nada, nunca me hizo sentir vacía. Todas las veces que venía al canal entraba con esa sonrisa desde Sarita, desde recepción, después recorriendo todos los pasillos. Porque imagínense, 4 años consecutivos haciendo televisión en Red Guaraní. Cuando me acuerdo, venía con la carpeta a Paulo Yugovich a decirle, yo quiero seguir creciendo en la televisión. En ese entonces estaba con Intermedio y quería renovar, hacer más cosas. Así es como nace la idea de hacer La Noche con Daisy y fue todo un suceso y yo sé que la gente lo sigue recordando. Después se vino Los Amigos Siempre Ganan, entreteniendo los sábados. Actualmente conduzco a la tarde, el Plus de la Tarde, y esta mañana Conquistando todas las mañanas. Por Dios, tanto. Gracias a Dios por permitirme tener salud y estar firme acá diciendo gracias a todos. Y felicidades, anoté todo porque no quería olvidarme de nada. Bienvenido 2019 y en coro nos vamos diciendo gracias Mañana Plus, ¡feliz año! Mañana Plus fue auspiciado por Farmacia Catedral, porque amamos cuidarte. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke y Mundial. El triunfo del color en tus cabellos. Acid Car, viaja tranquilo, viaja protegido. Cooperativa Sagrado Corazones, pionera en educación financiera. De Viaje Turismo, salí de viaje.